Estamos descargando. El día les decía yo, el día de hoy estamos trabajando con los regentes. Los regentes, ya vimos el regente de Xiutecutli, en qué consiste. En este caso hablábamos de Mictlantecutli, también muy reciente vimos, ese fue el día viernes, en qué consiste Mictlantecutli. ¿Y por qué les digo esto? Porque esto es lo que va como alternándose, a veces aparece como, como regente de una veintena, como regente de una trecena, y es la misma esencia que se va intercambiando, ¿no? Entonces, una de las cosas muy hermosas que nosotros podemos aprender el día de hoy, hermanitos, es les digo yo, les voy a presentar a Tepeyolotli. Enseguida haríamos un tonal y empezaríamos a hacer la correlación, haga de cuenta. ¿Cómo busques de hacer la conversión o la correlación del año 1840, un ejemplo, de 1940 o de 1993 a, la cuenta, ¿no? De los años Anahuaca, Mexica, en donde vamos a ver si tenemos alguna duda en la conversión de los años. Dicen, no, bueno, pues vamos a la parte de los regentes el tonal con la hora, y así sucesivamente, hermanitos. Yo quisiera que ustedes me tuvieran la confianza, dijeran, bueno, es que aquí no se me queda muy claro, ¿verdad? Lo otro, al terminar esta clase, no crean, hasta aquí ya queda, yo ya no les voy a responder. Sí, sí dicen, yo tengo una duda en hacer esta actividad. Yo de manera personal les puedo responder en el WhatsApp, o a lo mejor de plano necesitamos algo muy específico, pues nos conectamos por Zoom, porque la próxima semana y en los siguientes tres clases, vamos a dedicarle específicamente a los Nemontemi. ¿Cómo sacar un tonal teniendo la fecha de un Nemontemi, ¿verdad? Esas personas que son muy especiales, y me refiero a que podamos nosotros estar trabajando con estos tonales, ¿verdad? Porque después de esto va a ser la misma temática, o sea, por eso les digo, no se preocupen si en alguna parte se les olvidó, y no, porque estaremos en constante práctica de aquí hasta marzo, solo que hagan de cuenta, vamos a hacer los primeros 5 clases. A ver, el año, vamos a buscar el logo o la imagen mántica del año, ¿no? Que es, tenemos el del año Touch, un ejemplo, agarramos este, le ponemos el numeral. Estos puntitos representan el numeral. El regente, vamos a agarrar esta imagen de regente y después lo empezamos a explicar, ¿no? ¿Por qué la imagen está de esa manera? Porque tiene ciertas cualidades, esa energía en la persona. Un poquito, puedo decirles un poquito que ya es el tonal puali avanzado, donde vamos a utilizar los amoshli. Y aquí va a quedar, en este caso, a criterio de ustedes, hermanitos. Si dicen, a este hermanito le voy a hacer su tonal con Amoshli, con las imágenes, porque hay hermanitos que dicen, no, hermanito, yo quiero que me pongan las imágenes. Si es Tepeyolotli, ¿dónde está Tepeyolotli? Porque yo soy danzante, o porque me encanta la parte, el arte gráfico en la computadora, todo el sistemas, o me gusta pintar y quisiera yo pintar mi energía para que me recuerde. Bueno, ¿verdad? Pero si dice algún hermanito, yo lo que quiero saber son esas energías que me acompañan y en qué me empoderan a mí. Ah, bueno, agarro describo, copio y pego el texto, lo contextualizo para la hermanita, para el hermanito, y de esa manera, ¿no? Las dos formas debemos de saberlo, y va a haber hermanitos que nos va a decir, a mí póngame la imagen, póngame la descripción con las grafías que utilizamos, y
y explíquemelo. Bien hecho. Adelante, lo podemos hacer. Lo que yo quiero es que cuando terminemos este curso de este año, es que ustedes formen mi finalidad, y aquí se los digo, va a quedar grabado, mi finalidad es que ustedes que estamos aprendiendo este tonal Poali, en el próximo año, Maztlactli, Guanye y Cali, en el año 13 casa, ustedes se empiecen a fortalecer mucho más. ¿Cómo? Haciendo tonales, hermano, haciendo tonales. Tengo planeado en el siguiente año solamente los sábados, los sábados en la tarde noche, vamos a avanzar haciendo tonales, ¿sí? Pero aprender a describir, aprender a recomendar ejercicios. Si tú tienes la energía, por ejemplo, de Ocelot, ¿no? Tu tonal es Ocelot. ¿Qué ejercicios le recomendaríamos para que empiece a interiorizar ese tonal? Uno de ellos es el acecho, ¿no? ¿Se acuerdan? El acechar, el de analizar, el de poner en la armonía de la paciencia y de la sagacidad, de rápido hacer las cosas, ¿no? Esa es mi intención, de que terminando el año 13 casa, todos ustedes, los interesados, claro, puedan hacer tonales. ¿Por qué, hermanito? Porque en el año uno conejo, ¿no? Que sería en el 2026 y 2027, en ese año pudiéramos nosotros ya estar iniciando una nueva etapa, un nuevo ciclo, un nuevo atado de años de 52 años, hermanito. Y ustedes tendrán que poner, hacer, formar su círculo, su calpuli, su tolán, no sé, para que empiecen también ustedes a enseñarle a los demás. Esa es su responsabilidad de ustedes, ¿no? Así como me dijeron, tienes la responsabilidad de compartir esta información, ahora ustedes tendrán la responsabilidad de compartir la información con los demás hermanitos, ¿verdad? ¿Qué es un calpuli? Un grupo de casas. Y recuerde que nuestro cuerpo es una casa. ¿Qué es un tolán? Un tolán, tolan, quiere decir muchas personas. Es un tolán. Entonces, muchas personas, pero que están congregados a escuchar la sabiduría. ¿Y cómo nos sentaríamos o cómo nos ubicaríamos en un tolán, en un círculo grande, hermanito? Nada de que el que da la clase está ahí al frente y los demás aquí sentaditos en filitas. No. ¿Por qué? Porque la forma de enseñar de los abuelos es justamente hacer un círculo y de que este rostro que tenemos podamos limpiarlo para verlo de frente a la otra persona. ¿Qué significa limpiar mi rostro? Mostrarme tal cual soy, con mi identidad. Ah, que si estoy más viejito, que si estoy más joven, eso no tiene nada que ver. El círculo y nos vemos al rostro. Yo opino esto, yo opino el otro, ¿no? Es en círculo. Nadie, lo que les decía, nadie adelante, nadie atrás. Nadie es más. En el centro, poner el abuelito fuego y empezar a trabajar con la presencia del abuelito fuego. Ujú. Ese es un tolán, calpuli, un círculo de estudio, pues su nombre lo dice, ¿no? Un círculo donde todos vamos a aportar, todos sabemos, hermano, ¿sí? Entonces, esa es mi finalidad con ustedes. Si ustedes gustan, el próximo año, porque el plan es hasta el marzo, el próximo año ya vamos a ir estudiando, observando, ¿sí? Y el próximo año, en todo el transcurso de ese año, vamos a ir escribiendo nuestro libro, entre todos. No va a decir ahí, ah, el libro escrito por Yao Trajedes Martínez. No,
Tonalpoali, por la hermandad, y anotamos nuestros nombres, todos los que colaboramos, ¿sí? Y ese libro nos va a servir primeramente para nosotros. Y si hay algún hermanito que diga, oiga, véndame uno, sí, porque también quiero aprender, pues, bienvenido, se le vende, ¿no? Porque ese libro yo lo considero como nuestro Neltilisli, nuestra verdad, porque lo vivimos, el estudio del Tonalpoal. Y allá va a depender de ustedes si dicen, no, pues maestro, yo sí quiero más libros porque con mis alumnos los quiero vender o los quiero comercializar. Adelante, porque todos participamos, ¿no? ¿Verdad? Todo, inclusive en la edición, nosotros vamos a decidir cuántos libros vamos a editar, a imprimir, pues, ¿no? A imprimir. No, pues vamos a imprimir 1000 libros. Somos 20. Vamos a repartirlo en partes iguales. Allá tú sabes si los vas a vender, si los vas a regalar, ¿verdad? Pero el hecho de que tú al momento de empezar a trabajar el tonal y tú le des la herramienta al hermanito o la hermanita. Sí, sí, ahí está el libro, ¿verdad? Muy bien, hermanitos. Pues esa es la parte que yo les quería compartir, la parte de mi sentir, la parte de mi proyección, de mis objetivos, que yo quiero que juntos lo logremos, ¿sí? En el individualismo, muy poco me gusta ser individualista. Ahorita yo quisiera que todos trabajáramos en eso. Si pregonamos, si pregonamos trabajar en hermandad y yo me pongo a hacer mis libros y digo, son mis libros, pues no estamos siendo congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos, ¿no? El libro de poemas que se está trabajando, no crean que está perdido, lo está trabajando un hermanito, fue trabajado por muchos, por niños, por su servidor, por el hermanito que lo tradujo, su esposa en francés, por el hermanito Vic en español, en inglés, y por el hermanito ahorita Enrique, se me fue su nombre, que está como Chicknau Xochitl, que está aquí también con nosotros. Me está ayudando con el diseño gráfico, con darle forma al librito. Un hermanito que está de Morelos me va a ayudar a incrustarle algunas fotografías. Es que el libro está hecho en comunidad, en hermandad, no en la individualidad. Entre todos hacemos mejor las cosas, ¿sí? Muy bien, hermanitos. Pues vamos a trabajar el día de hoy con Tepeyolotl o Tepeyolotl, ¿verdad? Tepeyolotl se puede traducir como el camino de la montaña. El camino de la montaña, imagínense, ¿no? Yolotl es corazón, Tepetl es cerro. También literalmente como el corazón de la montaña, ¿sí? Pero yo lo considero más como el espíritu de la montaña. Muchos podemos decir, bueno, Tepeyolotl en sí, Tepeyolotl, hermanitos, gramaticalmente es corazón de la montaña. Tepetl, miren, aquí. Como se aglutina, recuerden que cuando se aglutina, eso ya lo vieron con el hermanito José Gerardo, cuando se aglutina, este TL, que es el sustantivizador, ¿verdad? Eh, Se elimina, o también se les conoce como los absolutivos, porque se absuelven, se eliminan. Tepetl, Yolotl, Yolotli, corazón. Ujú. Ese es de manera gramatical, pero la parte metafórica, hermanitos, es mucho más profundo. Dice aquí, es en todo caso la esencia de la montaña, la esencia, lo que nosotros lo conocemos como el espíritu, ¿sí? Lo que en otros idiomas, en otras religiones, en otras culturas le llaman alma, ¿no? Es algo intangible, pero ahí está, nos acompaña a nosotros y se le representa como un jaguar.
Aquí está como un ocelo. Este jaguar, este ocelotito, ese es el espíritu de la montaña, es el guardián que puede aparecer emergiendo y resguardando en una cueva. Es relacionado con los terremotos, pero también a otro nivel con la introspección profunda. Por esa, la cueva, a ver, miren, hermanitos, me acuerdo que en una trecena, no sé si es de Seo Celor, creo que sí, es la trecena de Seo Celor, y por eso me viene mucho a la mente. Hay una casita y adentro de la casita está oscuro, oscuro, y hay un ojito estelar, ajá, una ruedita, ahí en las trecenas. Ese es precisamente es el Tepeyolo. Aquí en esta casa, en esta montaña, en este cerro, hay un Tepeyolo adentro de nosotros. Es esa esencia de la introspección, ¿no? La introspección interna. Al momento de cerrar nosotros los ojos, nuestra visión se pone un color negro oscuro, que no podemos ver nada, ¿no? Y entonces, eso se va ahí a hacer la introspección hacia adentro de nosotros. Es esa cueva, es el corazón, pero también es el chiquijali, la cajita torácica que tenemos aquí. Ahí está esa introspección. Por eso cuando nosotros, hermanitos, les hablo yo de los ejercicios, siempre pido, pues aquí está, aquí estoy yo. Yo soy el contenedor y aquí está, miren la cajita donde puedes entrar energías o energía interna donde pues tú te encuentres. Aquí estoy yo para servir. Puedes trabajar a través de mí. Utiliza este cuerpo, trabaja a través de mí. Y esto no tan solo lo trabajaban los abuelos, los hermanos de África, los que practican el vudú, similar a este trabajo, ¿no? En sí, la gran mayoría de los que se han dedicado y se han sobresalido han aprendido a conectarse con las energías del universo, que les dan diferente nombre. Hace ratito estaba escuchando, no leyendo, escuchando un poquito de descanso antes de levantarme a las 4 de la mañana. Estaba escuchando el audio que mandó el hermanito Víctor sobre el abuelito Lucio, ¿sí? Lucio Campos. Justamente lo que hizo la investigación Jacobo Greenberg y muchos. Y digo, pues sí, solo que algunos conceptos los cambian, ¿no? Pero es un poquito. Es similar, ¿no? A lo que yo les comparto. Es muy interesante. Esto les hablo yo de que es el espíritu de la montaña que tenemos. Es nuestra introspección, ¿no? En este caso, la conciencia ha de ir como un jaguar. Nuestra conciencia debe de irse como un jaguar por la noche de la mente, por la noche de la mente, cazando a su presa. ¿Cuáles serían esas presas? Nuestros pensamientos, nuestras emociones, como símbolo abstracto, hasta ahí, como emociones, hasta aquí. Nosotros, hermanitos, nuestro tepeyolosi como ocelot, como el jaguar, debe de ir y cazar nuestros pensamientos en esa introspección. ¿Qué estamos pensando, hermanitos? ¿Qué estamos intencionando? Nuestras emociones, cazar esas emociones, atrapar esas emociones. Y para atraparlos, justamente debemos de ser como el ocelotito, paciencia, estar acechando hacia adentro de nosotros, estar acechando cómo esas emociones los estamos externando a través de nuestro actuar. A veces, hermanitos, se nos dificulta mucho saber cómo estoy actuando. Muy explosivo, para todo me molesto, tantitito me dicen algo y, híjole, dice uno de mis primos, quisiera matar a todo el mundo.
Él lo que hace, sale el sol, dice, dice, ¿sabe qué qué es lo que le pido el sol? Dice, destruye esta humanidad que no sirve para nada. Le digo, ¿qué quieres que te contestaría el sol? ¿Y tú sí sirves para algo? Dice, pues sí, yo sí trabajo. Ojo, ojo con lo que pides. El sol es muy poderoso. Tú no estás sirviendo. En vez de reclamarle a él, ¿por qué no le dices, mi amado Padre, te pido paciencia y comprensión hacia mis hermanitos para que yo a través de mi ejemplo pueda enseñarles que se puede vivir en armonía, que se puede vivir en el respeto hacia ti y hacia todo lo que nos rodea, en vez de reclamarle, en vez de pedirle que destruya toda la humanidad, porque tú tampoco eres perfecto. Yo te conozco, crecimos de niños, jugábamos y yo sé cuáles son tus defectos. Maestro, Dime, sí, hermanito Pedro. disculpe, pero usted es un sabio, maestro. Sí, sí, hermanito. Tlazacamati, Tlazacamati. Sí, hermanito. Entonces, yo le decía, ya ves, si la gente que dices tú promueve odio y tú también estás promoviendo odio, y lo peor es que le pides a alguien que sí lo puede hacer. Cuida tus peticiones, cuida lo que tú estás empoderando. Hermanito, entonces, eso es cuando dice aquí en esta parte, cazando a su presa, acechando, ¿no? Ahí, cuidando nuestras emociones. Al cuidar, al acechar nuestra mente, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nos va a ayudar a vivir en una conciencia más profunda, hermanito, más armoniosa. ¿Por qué? Porque mire, si yo sé que el odio provoca odio, pues por lógica no lo voy a poner en práctica. Si yo sé que el amor, la empatía, la comprensión, el agradecimiento provoca y multiplica y enaltece el alma o el espíritu, como lo quieras llamar, tu nahual, tu tonal, entonces estoy viviendo en esa conciencia, mi ocelotito interno está ahí. Y es lo que le podemos explicar al hermanito que está, que tiene a Tepeyolotli, a lo mejor en su regente de su año, de su trecena, de su novena, de su, no sé, en algún regente, hermanitos. Es importante, ¿no? Además nos dice que aquí, como símbolo abstracto, puede indicar el monte, ¿no? El monte ese, esa montaña grandísima. Ayer hablábamos de las montañas, ¿no? De la veintena de Tepeilui, de Tepet, la fiesta de las montañas. Pero realmente la fiesta se le agradece a Tlaloc y Chalchihuitlicue por fertilizar a esas montañas y nos dé sustento lo que nosotros queremos, ¿no? Dice, el cerro, lugar no civilizado. Bueno, aquí con la palabra no civilizado le llamo más como que el que convive. La palabra no civilizado lo retomé más de la concepción occidental, porque dicen, en el campo viven los no civilizados. Entonces, dentro de nosotros, dentro de esta montaña hermosa que tenemos, también vive algo no civilizado, hermanitos. A eso me refiero. A la no civilizado de que a veces nosotros mismos respondemos a insultos, respondemos a situaciones que nos dicen, provocaciones que a veces son mínimas, híjole, y nosotros nos convertimos en alguien no civilizado porque queremos ya ir a los golpes y entiende, inclusive a lo mejor si tenemos un arma, hasta con una arma. Y eso, a eso me refiero, la parte no civilizada. Ahora, nos dice aquí el lugar peligroso en donde se va de cacería o a buscar visión espiritual.
En las montañas es donde se busca la visión espiritual. Para los que han estado en alguna danza de sol, entienden perfectamente esto. Para los que han estado en la danza de luna, entienden perfectamente esta visión. ¿Y qué se hace en esa danza de sol, en esa danza de luna? Bueno, es una visión donde vamos a encontrar nuestro propósito, nuestro objetivo de vida. ¿Y quién nos los da? Tepeyolotli, el espíritu de la montaña. Es un lugar físico, pero hermanitos, Tepeyolotli lo encontramos aquí, miren, este templo sagrado. Aquí está nuestra visión. En esa visión decimos es que como ahí sí se ayuna, por 4 días de ayuno, constante ayuno, de agua, de todo, de alimento. Entonces tú estás ahí en esa visión, lo que estás haciendo, dicen algunos, es que yo voy a ir a la montaña, voy a encontrar visión, sí, pero realmente esa visión está dentro de ti. La montaña lo único que hace es hacerte ver cuán poderoso eres y cómo puedes tú ese poder, ese poder que tú tienes, encaminarlo, enfocarlo a tu misión, a tu destino, a tu vida diaria, a tu vida cotidiana, ¿sí? En esa ceremonia tan hermosa de danza de sol, es, es encontrarte y reencontrarte a ti mismo. Esta danza de sol lo, lo practicó un hermanito de la parte norte de los Lakotas, ¿no? Que dijo, voy a buscar mi visión. Encontró su objetivo de vida y después lo empezó a compartir con los demás, cómo lo hizo en ese proceso. Y de ahí todos, pues vamos viendo, decimos, no, yo también quiero ir a la danza de sol. Muchos vamos por morbo, muchos vamos porque realmente nos hace el llamado nuestro ser. Dice, pues, ¿tienes cómo estás viviendo a lo cotidiano? Necesito saber cuál es mi propósito. A pesar de la edad que tenga, yo sea joven, sea de edad madura, podemos empezar a buscar nuestra misión, ¿sí? Ahora, justamente es esto lo que nos indica. Dice una visión espiritual, un porqué. Sin ir a la montaña, podemos encontrar nuestra visión. Sí, hay varias formas, hermanitos, de encontrar nuestro destino. Uno, lo que les explicaba yo, en la parte de, en la parte de la ensoñación, está la otra forma, del ayuno. Cuando ayunamos, nos sentimos más ligeros. Para los que lo hemos puesto en práctica, el ayuno, después de 4 días te sientes más ligero, más energético. ¿Por qué será? Decimos, si no comí, no consumí alimento. Tu cuerpo, nuestro cuerpo, es como este vasito. Este es nuestro cuerpo. Le metemos hasta copeteado de comida, ¿no? Y no puede digerir toda esa energía. Y eso es lo que lo hace pesado. En vez de, en vez de la energía mandarlo a todo nuestro cuerpo, nuestra mente, lo lleva esa energía a nuestro estómago, para que nuestro estómago con esa energía, con la comida, comida abundante que ya le dimos, empieza a gastarse la energía en ese estómago y en vez de que nos empodere a estar más activos, más perceptivos, intuitivos, ¿sí? Por eso el estómago, al no tener comida y no gasta energía, lo envía a todo nuestro cuerpo. Es importante, hermanito. ¿Quién nos enseñó a que debemos de comer 3 veces al día? ¿Quién? Esto inició en la época de la revolución industrial. ¿Qué decían? Bueno,
las grandes fábricas. Pero es un plan mucho más antiguo, las grandes fábricas. Bueno, es la hora de desayunar, vamos. Tocan, vamos a desayunar, a trabajar, a comer, a cenar y vámonos a su casita. ¿Y esto a quién le conviene que estemos comiendo cada ratito? El sistema económico mundial, que es como un telaraña, está incrustado en todos, en las telecomunicaciones, en la farmacéutica, en todo, hermanito. Todo es ese gran red que toda la abundancia para ellos. Y por eso nosotros seguimos siendo lo que somos. Al ingerir mucha comida, eso es lo que nos hace, ¿no? Nos hace que sigamos de consumidores. Es lo que somos. Somos seres de conciencia de consumismo. Pero bueno, regresando a esto, a la visión espiritual. No sé si les ha pasado a ustedes lo que le llamamos de manera coloquial aquí en México, el mal de cuchi, decimos, ¿no? Ya acabas de comer y te da un sueño, hermanitos, después de la comida, te dan ganas de una siesta. ¿Por qué? Porque toda la energía se concentra en el estómago y está trabajando. El estómago se está gastando toda la energía y por eso nos da, decimos, ese bajón. ¿Y eso es malo o bueno? Si nuestro cuerpo no necesita tanto alimento, ¿para qué le damos tanto? Uno, ay, porque ya pasó ahí en el comercial de la tele, qué ricos, ¿no? Papitas, con tu soda. No lo, tu cuerpo no lo necesita, pero ya te lo dio a desear allá, ¿no? Pero bueno, entonces, puede encontrarse también cerca de la metáfora que indica el equilibrio, la armonía que debemos de buscar en lo interno y de cómo lo que llevamos dentro debe de ser trabajado para no ser devorados, no, para que no nos devore, perdón, para que no nos devore, así está bien, sí. Debemos de mantener ese equilibrio, esa armonía dentro, lo que les decía, que en pocas palabras es el aquetzamán, que no te devore el odio, que no te devore el rencor, que no te devore la venganza. Eso es malo. El odio, que no te devore la emoción de felicidad. Tranquilo, sé feliz, pero contigo mismo. No estés esperando, es que mi esposa me va a hacer feliz, es que mi esposo me tiene que ser feliz. Oye, si ni ella misma o él mismo sabe qué es la felicidad, ¿cómo esperas que te lo dé? ¿No? La verdadera felicidad, la verdadera esencia de eso que le llamamos felicidad viene de la armonía de estar en paz conmigo mismo, de necesitar menos de los demás. Y no es egocentrismo. No. ¿Qué quiere decir? Yo no necesito que alguien me diga, no, es que yo sin ti me muero. No, no, tú no te mueres sin mí. Tú eres una persona autosuficiente, que si tú aceptas amarme y yo amarte, qué bueno, porque yo te doy lo que yo tengo y tú me das lo que tú tienes. Yo no te puedo exigir más de lo que tú no me puedes dar, ¿no? Y quiere decir que no es que yo estoy insatisfecho con mi pareja, no, estás insatisfecho contigo mismo, ¿no? Lo mismo pasa con la situación del trabajo. No es que estoy insatisfecho en el trabajo, yo no soy feliz. Sí, porque no decides disfrutarlo. Disfruta tu trabajo como si fuera, decimos como si fuera el último día. Y si esa parte del tepeyolotli de mantenernos en esa armonía, ¿sí? Dice que no nos devore alguna emoción. Yo siempre les he recomendado. No tomemos decisiones enojados. Tampoco tomemos decisiones cuando estamos súper felices. No, porque al igual,
que el odio, igual que el amor, lo puede devorar Tepeyolotl. Vamos a tomar decisiones tranquilos, bien analizados. ¿Sí? Dice, como el jaguar que nos tomó desprevenidos en una caverna, ¿no? Esa es la metáfora de que te metes a esa caverna, a esa introspección, y ahí está el jaguar y te mata, ¿no? Que nos devora. Por eso es que nosotros en esta cultura, en esta vivencia, en este camino, debemos de estar en armonía. Lo primero que yo siempre les he repetido, y a lo mejor hasta los aburro con eso, diciéndoles, todo está en forma dual, todo está en forma dual, no es malo ni es bueno. Tú decides qué alimentar, la bondad o la maldad. Pero ahí está, se te pone como un buffet. Escógelo, escógelo. Solo recuerda que son decisiones y resultados. Nada más. ¿Sí? Tepeyolotl es una deidad importante en la mitología tolteca y mexica, asociado con las montañas y la fertilidad de la tierra. En la cosmovisión de estos pueblos, las montañas eran y son considerados sagrados. Representan tanto el sustento como el vínculo con lo divino. El nombre de Tepeyolotl se puede traducir como corazón de la montaña. Esta deidad era vista como el guardián de la tierra y de los recursos naturales, siendo una figura central en la agricultura y en la vida comunitaria. Su culto a menudo se relacionaba con el ciclo de las estaciones de Tlaxopanco o Xopanco y Tonalco, que son dos, y la importancia de la lluvia para el crecimiento de los cultivos. He aquí la importancia de la lluvia. ¿Se acuerda? Que les decía, Tlalo, Chalchihuitlicue, Tepeyolotli, Tonatiu, Tonantitlali, Otlazoteos, Yehiyecatl, ¿no? Son las energías principales para que haya esta vida, esta lluvia. Por eso es tan importante este Tepeyolotli para el crecimiento de los cultivos. En el contexto de la náhuatl, que puede ser referencia a la lengua náhuatl y a las culturas que la hablaban. Tepeyolotli encarna la conexión entre el cielo y la tierra, así como la dualidad que se observa en muchas de las creencias de los pueblos del Anáhuac. Hermanitos, Tepeyolotli, en resumen, es el espíritu que puede hablar con todo lo que hay en ese lugar. ¿Y lo podemos aprender? Sí, sí lo podemos aprender. Solo que aprendamos que hay comunicación es con la mente y con la mente. ¿No? Es esa parte que nosotros debemos de comprender y entender de que en este mundo tan hermoso que, que nos han enseñado los abuelos, este conocimiento es para la vida, este conocimiento es para estar en armonía con nosotros, hermanitos, no con los, no no se refiere a que si yo estoy en armonía con los demás, a todos los voy a complacer, ¿no? No, 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 a estar en armonía conmigo es poner estos estándares para mí, lo que yo les decía de este señor, ¿no? Que me decía, Padre Sol, elimina esta humanidad tan deprimente, tan horrorosa, tan malvada, ¿no? Pide, se te concederá y lo triple. Muy bien, hermanitos. Entonces, es este Tepeyolotl. Eso es lo que le podemos decir a alguien que tiene la energía de Tepeyolotl. Tienes la capacidad de acechar tus emociones, tus pensamientos y tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Muy bien, hermanitos. No sé si ustedes tuvieran alguna fecha, algún tonal que podamos elaborar el día de hoy
Y si en algún momento de utilizar estos formatos dicen, yo tengo duda aquí, podemos explicarlo. Otro, si a lo mejor en este momento dicen ustedes, sí, ya lo comprendí, ¿eh? Ya está todo bien. Eso es la explicación, se los digo por experiencia. Eso es la explicación, pero ya después de que ya, así todo está bien, ya no tengo dudas, maestros. Al momento de empezar a elaborar un tonal, dice, ay, caramba, ¿y aquí cómo le voy a hacer? Y ya al maestro ya le dije que ya entendí. No pasa nada. Si está en mis posibilidades, me escriben y podemos, resolver ese asunto, ¿no? Pero un tonal puger se forma en la práctica. Ahorita pueden decir, sí, ya me lo sé de todas, todas. Qué bueno. Pero si no lo practicamos, no vamos a tener más dudas. Otro, hagan el tonal de todos los días. Por ejemplo, hoy estamos aquí, Amacuili, Amacuili, Cuespali. Su regente, Huehuescoyote. La trecena, Seixoch. La veintena, Tepeí, el año, Matlaclihuan, Ometec. El regente del año, Itzli. Ah, la hora también podemos ir ejercitando esta hora, tal hora, ¿no? Y señor de la noche. El señor de la noche el día de hoy es, ¿quién es? Xutecutli y su nahualito Colotli. Señor del día, Tonatiu, Solin y Yaot, el señor del día. El volátil es precisamente Solin, el codorniz. Señor del día es Tonatiu. Y el regente Yaot, la energía interna, el guerrero interno que tenemos. ¿Sí? Y así sucesivamente. Cuespalin, su rumbo de Cuespalin, ¿cuál sería? El rumbo sur, el de la fuerza de voluntad, ¿no? Y bueno, todo eso, ya lo hice el día de hoy. Ese es bueno irlos haciendo, ¿no? Los tonales, de irlos practicando. Sí, hermanita Celina, la escuchamos. Ay, perdón, estaba hablando yo en mute. Pues quisiera saber si es posible que se leyera mi tonal el día de hoy, si está usted de acuerdo y los hermanitos. Adelante, si usted nos da los datos, lo podemos hacer. Ah, Ujú, vamos a estructurar, vamos a armar su tonal, ¿no? ujú, Miren, perfecto. son tres momentos. Uno es estructurar el tonal, o sea, hacer la correlación. Dos Ujú. es leer el tonal. Gracias. Ah, El tonal. El número tres es sembrar el nombre. oh, Son wow. como que tres etapas que podemos hacer. Lo de la primera etapa que vamos a hacer es Ah, sí. estructurar su tonal. Segundo, le leemos su tonal, ¿verdad? Y el tercero, pues, se hace una ceremonia de la siembra de tonal, puede ser presencial, puede ser virtual, y pues depende de cada persona como lo quiera hacer, ¿sí? Si nos da la fecha usted, año, Claro, mes, día y hora de nacimiento, por favor. año 1980, Ujú, mes noviembre, sí. día 11, no, día 22. Ujú. ¿De Y aquí de la Colombia? hora, Ajá. la hora fueron, pues, los 5 minutos del día, o sea, la hora 00, las 12 de la noche, Ujú. pero ya del 22 y fue al minuto 5. Al minuto 5. Muy bien. 00 a las 0 horas con 5 minutos. Muy bien. Entonces, hermanitos, vamos a hacer esta correlación. Busquemos el año 1980. ¿Ya lo encontraron algunos? ¿Listo? Ahí está. Pero veamos el mes, es de noviembre, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, ella es Tlalpili, su Tlalpili
Tochli. ¿Sí? ¿Por qué digo que aquí no hay ningún problema? Aquí es donde se atrasa un año hacia atrás cuando se atrasa un año hacia atrás cuando la persona nace en enero, febrero y parte de marzo. Porque el año para nosotros termina hasta el 11 o el 12 de marzo. ¿Sí? Entonces, ella es Sutlalpili Tochli. Lo que le empodera a Sutlalpili Tochli es justamente la fertilidad, ¿no? Ser fértil, muy creativa en el ámbito de la vida, en los diferentes ámbitos. La creatividad, la inteligencia del conejito, el de saber escuchar del conejito. Por su año, Shiwit es el número 7. El 7 representa un número muy importante, ¿no? El número 7, en el número 7 se correlaciona con el Masar, la inteligencia del venado. Pero el número 7 habla de la bisagra entre el número 13, ¿no? Está la mariposa es la fuerza de voluntad de la transformación, del cambio y de la libertad, ¿no? También el número 7 representa la libertad porque la mariposa vuela pues a cualquier rumbo. Un águila siempre vuela hacia adelante, ¿no? Hacia frente de él, ¿sí? En los sopilotes siempre casi cuando encuentran comida empiezan a volar en circular, ¿sí? El único el ave que también vuela en libertad es el huizilín, el colibrí, hacia atrás, hacia adelante, hacia cabeza. Toda la mariposa representa la libertad, pero también representa la disciplina de la transformación. Tecpat, su año que es 7, Chicome Tecpat, representa Tecpat el conocimiento. El cuchillo de pedernal se saca de la tierrita, ¿no? Y está en constante comunicación con la tierra. Pero antes de ser Tecpat, tiene que salir del centro de la tierra, del corazón de la tierra, como lava, como fuego, después fundirse con otros minerales y convertirse en Tecpat, en pedernal, ¿no? Entonces, al igual también el Tecpat representa la fuerza de voluntad de la transformación. Ahora, para prender un fuego, un Tecpat agarramos dos piedritas de pedernal y los empezamos a flotar, crean chispas, ¿no? Crean esos pequeños diminutos eh, fueguitos. Esto quiere decir que en la mente de los que tienen Tecpat tienen esa cualidad de estar pensando en cómo crear, acompañado con el conejito. Además, en este le podemos nosotros agregar que el TECPAT son las personas que cortan, ¿no? Fácil sus ciclos, lo que no les conviene. El TECPAT se utiliza como una antorcha, como una luz para ir ahí iluminando nuestro camino y el camino de los demás. TECPAT igual es como un cuchillo que vamos cortando, cortando, cortando hasta llegar al punto medular, el que es el hueso. Eso en la parte física, pero en la parte metafórica, son personas que empiezan a profundizarse en las temáticas que más les interesa y que les llama, lo que decíamos hace ratito, en la visión, la misión de cada uno de nosotros. Por ejemplo, a lo mejor a usted en la temática del Tonalpoali, pues le llama la atención de cómo trabajar con el tiempo, con los tonalis, pero sobre todo, cómo poder ayudar a las personas a encontrar esa misión de su vida al encontrar su tonali, explicándoles con palabras muy profundas, pero puede ser coloquiales o muy académicas, dependiendo de la persona, ¿no? Entonces, esa es la cualidad que le da al TEC. Vamos con su regente. Hasta aquí, hermanitos, hay alguna duda con respecto a los años, ¿no? Y si no, avanzamos. Bien, parece que no, que calla otorga. Buenos días, Sebastiani. Sí, buenos días, Em, hermanita, digan.
Mi pregunta es, el cargador de año es Tochtli Ujú, y luego abajo dice el año, que es 7 pedernal, que diga Tetpat, ujú, ujú. así va. Sí, sí, Ah, ok, así. En ese orden que por ahí les mandé el formatito, le vamos rellenando. Ujú. ok, sí, Sí, gracias. perfecto. Ahora vamos con el regente. Para encontrar el regente, recuerden que siempre vamos a buscar la palabra tlalpili. ¿Qué es tlalpili? Un atado de años. Y este atado de años es de 13 años. Entonces, en los tlalpili son 4 cargadores. Tenemos a Tochli, a Catl, Tecpatl y Cali, ¿no? En este caso vamos a utilizar el de Tochli porque es donde encontramos su año, ¿verdad? Su año gregoriano, y ya hicimos la correlación de la hermanita Celina. Entonces, vamos a buscar el número 7. He aquí donde yo les decía, ¿se acuerdan que les di yo una clase sobre los números, ¿verdad? Entonces, Chicome, aquí ya lo encontramos, miren. Chicome, Tecpatl. Justo lo que acabamos de ver nosotros ahorita, ¿no? La temática de Tepeyolotli. Su regente es Tepe, vamos a ponerle regente o Teotlapalehuisquet, Tepeyolotli, Tepeyolotli. Y recuerden que Tepeyolotli es el espíritu de la montaña. Acabamos de ver eso, ¿no? De que ella tiene la cualidad de la introspección, del empoderamiento, de estar acechando sus pensamientos y sus emociones, pero no nada más solo por acechar, sino para vivir en armonía, ¿no? Saber qué decisiones tomar y qué cualidades nos da al tener a Tepeyolotl. Ella se puede comunicar con mayor facilidad con los animales, con las plantas, con todo lo que vibra en una montaña, inclusive con la misma montaña. A muchos les gusta ir a caminar en la montaña, a disfrutar la montaña. Eso es bueno, claro, pero imagínense que sepamos nosotros comunicarnos con la montaña, con todo lo que vive ahí. Es interesante. Y si no lo vamos a saber hasta que lo practiquemos, hasta que lo hagamos, ¿no? Muy bien. Con respecto al regente, ya lo tenemos. Aquí no hay ningún problema, ¿verdad? Todo ya está entendido y comprendido. ¿Mm? Bueno, ¡Qué belleza! y esperemos que vayamos. Si no lo entendimos en una primera, ahorita, pues, al momento de estar haciendo los tonales, pues, podemos ayudarles. Vamos aquí. Las horas, primero vamos a ver el día y de ahí vamos a ver la hora en que, en este caso, como ella desde los años Tecpat, para los años Tecpat, justo este año es Tecpat, inicia el tonali a las 6:45 de la tarde, ¿no? De un día anterior. Muy bien. Entonces, decimos que ella es del año Tecpat, aquí está los Toshli, ¿no? Acá, aquí está, miren. Vamos a buscar, para buscar su tonal es del 22 de noviembre. Busquemos el 22 de noviembre, marzo, está por acá, 22. ¿Ya lo encontraron? Ujú, Maestro, yo ahí no entendí por qué señor Tecpatli no era Tochtli. ujú. Tochli es Tlalpili, Ajá. es atado Ah, de año. el Y grupo de años. Tecpatl es Xihuitl, y Xihuitl es año. Ah, gracias. Ujú. Este Tecpatl representa el año, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí nos dice que es Coscacuautli, pero veamos si es Coscacuautli. Nos ubicamos el día 22 de noviembre. Hagan de cuenta, hoy es 22 de noviembre, hoy. Y ella nace el día hoy, 22 de noviembre, a las 6:45, dice.
perdón, a las 12:45 de la medianoche, No, ¿verdad? las 12:05. 5 minutos. Perdón, las 12:05 de medianoche, Ujú. ¿sí? Estaría en la energía de Coscacuautli, ¿sí? ¿Por qué? Porque Coscacuautli inició, por ejemplo, el día 21 en la tarde, a las 6:45. Toda esa noche es Coscacuautli, todo el día y termina Coscacuautli hasta las 6:45, ¿sí? Por lo tanto, su tonal, su energía es Coscacuautli. Coscacuautli. ¿Qué es Coscacuautli? Es el águila de collar. Algunos lo encuentran como cóndor, ¿no? Encontramos también pues como algunos le dicen sopilote, no estoy tan de acuerdo con eso, pero pues para mí es más el águila de collar que sería como cóndor, ¿no? ¿Cuáles son sus cualidades? Tiene las mismas cualidades que el águila, vuela alto, es un ave muy representativo, pero una de las cualidades que tiene y que no lo tiene el águila es que este Coscacuautli baja a la tierra. Baja a la tierra, él es muy consciente de que puede vivir en lo alto y puede vivir en la tierra. Y a eso se le conoce como la humildad. Puede ser tan grande, puede ser el mayor conocedor de la sabiduría, pero también no olvidar de que tienes que practicar la humildad, tienes que llegar a convivir con todos los demás, ¿no? Como Coscacuautli. Además de que el Coscacuautli, es muy respetuoso, sabe las jerarquías. Hay alimento, espera que el otro se alimente y lo que quede para él lo consume. Coscacuautli tiene la cualidad de reutilizar lo que para los demás, pues para ellos ya es un desecho. Coscacuautli es un símbolo de ave que vuela a grandes distancias, que puede ir a grandes distancias, ser muy viajera. A todo esto nos da, al Coscacuautli le da la cualidad de la hermanita de ser una persona que tiene una visión muy alta, lo que nosotros le llamamos como objetivos a largo plazo, y tenerlos bien presentes que los va a lograr. Coscacuautli, una de sus cualidades más relevantes, ¿verdad? Que lo identifica como un ave que puede consumir de lo que haya, se adapta y, y no muere de hambre, ¿no? Es una de las cualidades de la supervivencia, de la adaptabilidad, ¿sí? Entonces, su regente es Coscacuautli y puede profundizarlo lo de su tonal en el cuadernillo que dice símbolos del calendario. ¿Cómo son las personas que nacen en Coscacuautli? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿No? Es interesante y es importante que nosotros en nuestro tonal podamos trabajarlo, podamos desarrollarlo. Su veintena, ¿no? Ya checaron su veintena, es TPI, Luis. Es la veintena que estamos vibrando ahorita, ¿no? Que es la fiesta de los cerdos. Pero es el agradecimiento a ellos por todo el sustento. Su regente, Chalchihuitlicue, claro. En este caso, a usted en esta ceremonia, ayer lo explicábamos la ceremonia, me parece que sí estuvo, ¿no? Las ceremonias a esas personas que fallecieron por un rayo o ahogados, ¿verdad? Sí. Pero porque trabajaban en esa energía y le da la cualidad de usted de poderse conectar con las montañas, tiene Tepeyolotli, de agradecerles a ellos por el sustento, de trabajar con el tiempo,
porque también los que nacen en esta veintena pueden trabajar de esa manera. Además de que tienen la cualidad de poder comunicarse usted con Chalchihuitlicue, entender el lenguaje de Chalchihuitlicue y de Tlaloc. Ahora, como Tlaloc, una de las cualidades quizá que podemos encontrarle, que, que son temperamentales, en este caso que tienen Tlaloc, pues, deben de armonizar eso. Chalchihuitlicue le representa y la empodera con la perseverancia, con el fluir, con la disciplina, con la de siempre estar avanzando, porque su contraparte de eso es el estancarse. Y el estancarse uno, al no fluir, se amarga uno, para todo lo que encuentra es malo. ¿Por qué? Porque vive en ese estancamiento. Un río, un manantial, no dices que está la roca aquí enorme, no voy a pasar, aquí me voy a quedar, empieza a buscar. O el ejercicio que puede hacer, agarre de un contenedor de agua, meta su mano y sáquelo. El agua se va, busca cómo salirse, nunca lo pueden atrapar, ¿no? Entonces, usted es eso, tiene las cualidades de poder desarrollarlo. Su tonal es Coscacuautli, su veintena es Tepeilui, la fiesta de los cerros, ¿no? Las ceremonias que ayer les he explicado. Muy bien. Ahora vamos a buscar el numeral. El numeral para los años, estos números grandotes que vemos aquí, es el numeral del año. En este caso, para la hermanita, vamos a buscar el número 7. ¿Por qué? Porque su año es 7 cuchillo de pedernal, pero solamente vamos a buscar el número 7. Aquí tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí miren está. No, es este sí. Ajá, el número 7. Vamos a buscar, de igual manera, vamos a buscar Coscacuautli y Tepeilui. Aquí está, miren. Coscacuautli, lo vamos a vincular la fila con, ahí está, Tepeilui. La fila con la columna. La columna está en las veintenas, en la fila está el tonal. Entonces, ¿cuál sería su numeral de ella? Es Mahtlactlihuanse. Mahtlactlihuanse 11. ¿Se acuerdan de la clase del día viernes que hablábamos de Mictlantecutli? Ajá, ¿verdad? Que es el señor de la noche. Perdón, señor del día. Mictlantecutli, señor del día. Alot como volátil y Xochipili como regente. Tiene similitud con lo que ya le habíamos explicado en la clase del número 11. Entonces, usted es el número 11, Mahtlactli 11. Usted, su tonal es 11, 11 águila de collar, 11 coscacuao. El 11, decíamos, el número 11 representa la autorreflexión, el descanso, el análisis de lo que se ha hecho de manera, la parte física y la parte espiritual. ¿Cómo estoy trabajando en estos dos ámbitos? En el ensueño y en la vida física, ¿no? En lo tangible y en lo intangible, en el nahual y en el tonal, ¿verdad? ¿Cómo lo estoy trabajando? Ese representa el número 11. Y en este caso vamos a buscar su trecena. Recuerden que la trecena lo vamos a buscar del numeral donde llegue, irnos de forma descendente hacia atrás para lograr encontrar el número 1. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cuál sería su trecena, hermanitos? Su trecena es Semiquistli. Anótenle su trecena, Semiquistli. Ahí está, su trecena es Semiquistli. En este formato encontramos el numeral del tonal y la trecena, nada más. Ahora nos vamos a buscar el formato para anotarle sus
sus acompañantes o sus regentes. Aquí están los signos de los días, o sea, el tonal, sus acompañantes o como regentes. Vamos a ver aquí, que dijimos que ella Ah, es Coscacuautli. Maslany, tengo una pregunta. Ajá, dígame. Ahorita que sacamos la trecena, Ajá. que donde da ¿qué es Coscacuautli? Ujú. De ahí voy a contar igual 11 hacia arriba para que me dé la de Miquistli. A ver, permíteme, lo ubicamos, el formato 7. Aquí está, mire. ¿Ah? Ajá, Coscacuautli. Primero buscamos Coscacuautli. el numeral, ¿sí? Ajá, Aquí sí. está. Vinculamos la columna de la veintena, que es TPI, Luis, y la fila del tonal, donde llegue está el numerito. Ese es su numeral, el número 11. Ahora Ujú. vamos con el otro aspecto. Vamos a buscarle su trecena. Para buscar la trecena, nos vamos, les decía yo, hacia atrás. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donde queda el número 1, vamos a vincularlo con qué tonal le tocó ahí. Ahí está, Ujú. de Miquistli. Y ese va a ser su trecena. El grupo de días de 13. Esto nos va a servir para encontrar su rumbo cósmico de todo su tonalama. ¿Sí? No sé cuál sería su Ajá. duda ahí. Sí, era ese si como dio 11, tenía que contar igual 11 hacia atrás. Hacia atrás Igual hasta si en encontrar otro el 1. caso da 7, cuento 7, pero hacia atrás. Ah, ok, Exacto. Hasta encontrar el gracias. número 1. Y ese sería Ok. su trecena. Ujú. ¿Sí? Bueno, esperemos haber resuelto ese asunto. Pero sí, como les digo, es necesario que ejercitemos. Si no tengo ni una fecha, pues me invento una fecha para ejercitarlo, ¿no? Esto nos va a ayudar mucho al ejercitarlo, a no olvidarnos, ¿no? Recuerden que si no lo practicamos, pues se nos olvida. Muy bien. Entonces, vamos aquí con los tonales. Dijimos que es Coscacuau. Para encontrarle su regente o su acompañante es Itzpapalot. Le vamos a poner ahí, su regente es Itzpapalot. ¿Qué quiere decir Itzpapalot? La mariposa de obsidiana. ¿Y en qué le va a ayudar la hermanita, la mariposa de obsidiana? Maestro, Bueno, maestro, ¿qué formatito es? Discúlpeme. ¿cuál, Ese. el que estamos viendo? Ajá. Es mire, signos de los días, Signos de los acompañantes, días. ajá, Ok, trecenas y acompañantes. ok. ¿Ah? Ya lo tengo, maestro. Perfecto, hermanito. Entonces, si se dan cuenta ustedes aquí, Coscacuautli y aquí está. ¿En qué le ayuda Itzpapalo? Es una mariposa. Interesante. Es el número 7. Les decía yo la mariposa. La mariposa de obsidiana es nuestra mariposa interna también, que sale, viaja y se comunica con el Mictlampa, con el rumbo o en el lugar del reposo de nuestros ancestros y de nuestros abuelos. Al mismo tiempo, la mariposa nos recuerda, dice, te puedes transformar a través de la conciencia, como es Itzpapalot, hermanitos, es una mariposa oscura, negra, y es más nuestra mariposa interna que tenemos. Nos indica y nos pide que que hagamos esa introspección, ese acecho de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestro actuar, de nuestros objetivos, para poder hacer que esa conciencia, que esa fuerza interna que tenemos, lo convirtamos en una mariposa y pueda volar por los cielos.
porque vamos a trabajar en dos mundos. En el mundo físico que vemos aquí, que palpamos nuestros ojos, todo esto, en transformarnos. ¿Cómo nos transformaríamos? A lo mejor en nuestro trabajo, hacer nuestro mejor esfuerzo, en la comunicación, en las relaciones que tenemos en los diferentes ámbitos de la vida. Pero hay una parte que nos invita Itzpapalot a trabajar nuestro yo interno, pero de la conciencia, de nuestro ego. El ego, el ego es algo que no nos permite a veces volar. ¿Por qué? Porque su trabajo del ego es siempre estarnos diciendo, no todos, no todas las veces, pero la gran mayoría, es que tú eres más, yo sé más que el otro, yo valgo más que el otro porque yo tengo propiedades, porque yo tengo dinero, porque yo tengo fama, porque yo tengo conocimiento. O sea, es la energía que te enaltece, te hace creer que eres más que los demás cuando no es así. Entonces, el Izpapalos nos invita también a que ese ego lo veamos, lo convirtamos como ese gusanito, que tenga que transformarse, que nos ayude a vivir en armonía. Es nuestro otro yo que nos está diciendo, oye, no lo hagas, vas a salir lastimado, oye, la persona te está ofendiendo y ¿por qué no lo golpeas para que entienda que tú eres superior, ¿no? Ahora, ¿cómo lo podemos transformar? Justo lo que decíamos hace ratito con Tepeyolotli, ¿no? Es observar, acechar, cazar, como dice, estas emociones. ¿Es bueno matarlos o dejarlos vivir? ¿Sí? El miedo, dicen algunos, es bueno, es malo. Es bueno, pero en cierta medida. Es bueno tener miedo como precaución, ¿no? Decimos, no, es que yo no tengo miedo y me paro en medio de la autopista, pues si te pasa a traer un carro, te mata, ¿no? Entonces el miedo dice, bueno, hay momentos que sí, hay que hacerle caso al miedo para la sobrevivencia, pero vivir siempre con miedo, pues también nos obstaculiza, ¿no? No nos deja avanzar, ¿no? Además, la otra concepción del Itzpapalos nos habla de nuestra transformación, de nuestro viaje a Mictlán. También la mariposita de obsidiana nos recuerda, les decía yo, si ustedes pueden, consíganse un collarcito de obsidiana, eso le va a estar recordando que ustedes no están solos, están con su ego, con su otro yo, que algunos le han llamado como mi guajolotito, porque el guajolote es lo que hace, ¿no? El ego se esponja para que vean que es más grande que los demás. Y esa representación tiene lo que es el ego, ¿no? Es el trabajo con el ego, la transformación del ego. Ahora bien, vamos con la trecena. La trecena es de Semiquistle. Aquí está, miren. ¿Quién es su regente? Es Tecusistecatl y Tonatiuh. Tecusistecatl y Tonatiuh. ¿Quién es Tecusistecatl? Tecusistecatl se relaciona con la parte nocturna, con la noche. Es el que porta, es el portador del caracol, de la tecocoli. ¿Ah? ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, el atecocoli, si se sabe que el atecocoli, que este caracol que hacemos sonar para nuestras ceremonias, ¿de dónde viene? Del agua, ¿no? ¿Y el agua con quién está conectado? Con la luna. ¿Y la luna en qué afecta a las aguas de las aguas terrestres? En su cambio, en su evolución. Entonces, ¿se acuerdan que en una clase yo les hablaba de la cuenta lunar, ¿no? Ahí sí sería calendario, de calendas, de lunas. No nuestro tonalmachillo, eso no es calendario. Es una piedra de gran sabiduría. Tonal, energía. Machillo, la energía de la sabiduría. Pedro, para sacar el pollo. Ahora bien, nosotros vamos a encontrar que las personas que tienen atecusistecas tienen el poder de comunicarse con las energías.
Para eso sirve la tecocoli, no nada más porque, ya vamos a hacer nuestra ceremonia, que toquen en la tecocoli, que suene. No, es el llamado de las energías para que en ese momento de la ceremonia que estamos haciendo se hagan presentes y pues nos ayuden a trabajar, a sacar bien el trabajo en armonía y que si ellos de una u otra forma se hagan presentes a través de nosotros y que hablen, que sanen, que vivan, que vibran a través de nosotros, a través de este espacio que les digo yo, de esta cajita, que encarnen a través de nosotros, que se hagan presentes. Además de que a usted le da la cualidad de entender muy bien la ciclicidad de la vida. ¿Cuál es esa ciclicidad de la vida? De saber que en la luna hay una luna nueva, en que nosotros nos podemos renovar, en saber que hay un cuarto creciente, que debemos de crecer en todo lo que nosotros hagamos, en que hay una luna llena en el cual nosotros florecemos como la flor. La luna llena representa los frutos y que hay un cuarto menguante en donde nosotros tenemos que dejar morir eso. Es la ciclicidad. Para las mujeres es un poquito más visible esta ciclicidad, pues cuando estén en su ciclo menstrual, ¿no? Es en ese momento que pueden dar vida. Y esto está relacionado con Tecusistecatl, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es la otra energía con el que la empodera a usted? Tonatiuh. Recuerden que Tonatiuh es el sol, pero no es el dios del sol, no. Es el generador de luz y calor. Y este Tonatiuh, la luz da para todos, no distingue, no dice, tú sí, tú no. No, no, él da la luz para todos y esa luz es el conocimiento. Y el poco tiempo que llevamos en este conocimiento, en este camino, pues lo que yo entendí la hermanita, el trabajo que está haciendo es eso, ¿no? Dar luz, dice, oiga, permíteme que yo pueda compartir sus videos, algunas clases de usted, algunos materiales que publica en Facebook, inclusive ella hizo un grupo en el Facebook donde se va a ir subiendo todo este material con la intención de que se difunda, ¿sí? Lo que yo les decía, sin ambición de ganar ni miedo de perder, porque entre tú más des, llega más a ti, no estás perdiendo. Pero si tienes miedo de perder, de no compartes nada, pues corres el riesgo de morir con toda esa sabiduría y ese conocimiento. Calor. El calor que emana Tonatiuh es la empatía, la bondad que nosotros damos, el trato que nosotros damos y recibimos. Pero también habla de la disciplina, entonces la empodera a usted con la disciplina, ¿no? Ahí tenemos en la trecena, y aquí están, miren, son las trecenas junto con sus regentes. Ahora bien, Maestro, sí, hermanito, lo escuchamos. maestro, yo me perdí de Coscacuautli y Izpapalo. ¿Cómo llegamos al Semiquistle, maestro? Semiquisles en el formato número Sí, 7 sí, que pero yo encontramos ya a lo tengo, Semiquisles. pero se me olvidó el proceso, cómo llegamos cuando digamos de Izpapalo, ¿cómo, Ujú, cómo llegamos a Semiquistle y su acompañante que es el ujú. Tecucistecal y Tonatiuh? El proceso de ahí me perdí, maestro. Bueno, el número 7 donde lo tenemos es la misma pregunta, creo que hacia la hermanita. Decíamos aquí, Coscacuautli, digamos, imagino que es Tepeyolotli, ¿verdad? Sí, Tepeyluitl, aquí está. Ajá, Se va contando hacia atrás y llegamos hasta el número 1 y al número 1 encontramos a Miquistle. Ahí está. ajá. Ese es el proceso. En este mismo formato, por aquí anótele en la parte de arriba, tiene mucho espacio. Anótele en este formato, se busca o se encuentra el numeral del tonal y la trecena, contando hacia atrás hasta encontrar el número 1. Y eso les va a ayudar que al momento en que estén haciendo su tonal, se les facilite.
Ujú. Bien. Gracias, maestro. ¿Sí, bonito? Gracias, maestro. Entonces, sí, sí. Vamos cómo encontrar el Señor de la noche, ¿no? Bien aquí. Sin antes comentarle cómo encontramos el regente de la veintena. La veintena ya sabemos que este peilo es en este formatito, mire. La fiesta de los cerros, tenemos que su regente es Tlaloc y Chalchihuitlicue, ¿no? Hace ratito ya les explicaba que es la veintena que explicamos el día de ayer. Tlaloc y Chalchihuitlicue. Claro que la fertilidad, Chalchihuitlicue nos empodera con la fluidez, la transparencia, la honestidad, ¿no? De ser muy transparentes, de ser muy disciplinados también. Ahora, vamos a buscar cuál es su señor de la noche. De igual manera, similar, parecido al como Maestro, buscamos en la... maestro, un Ajá. favorcito. Estaba buscando mi hojita y me perdí eso, maestro, de cómo llegamos a la veintena, porque estaba buscando mi hojita. Ya la tengo en la mano. La veintena, ¿cuál fue la veintena, hermanito, de la hermanita ahorita que buscamos? Ajá, fue Tepeilhuitl. Y aquí Espérate. está. Aquí está Tepeilhuitl. Ok, espérame un Y aquí momentito. está el regente. La Ujú. fiesta de los cerros, ok. Ajá. Y adelantito está su regente, sus regentes. El regente, no lo encuentro, maestro. Es, a ver, Otlalo Chilchilcuy. Ok, maestro, Así ya es, lo son tengo. esos dos. Ya, En esa maestro. misma línea, en esta misma fila, encontramos su regente. ¿Sí, hermanito? Ya, maestro, ya lo Bueno, tengo. de acuerdo. Gracias. Gracias, Ahora maestro. vamos con este formato, hermanito, los 9 señores de la noche. Les decía yo. Es muy similar a lo que hacemos con lo de las tres cenas. Buscamos Coscacuautl, que aquí está, y lo vinculamos con la veintena, que es Tepeilui. Teotleco, Tepeilui, Tepeilui. Ayúdeme si es que me equivoqué, no pasa nada, me ayudan. Bien, Coscacuautl y Tepeilui, el señor de la noche es el número Nahui. Nahui. Ah, Tlapuali Nahui, Tlazocamati Nognetzia Nahui. Y aquí vamos a encontrar su novena, hermanitos. ¿Sí? De una vez la anotamos su novena. Miren, está el número 4 para encontrar la novena. Por ahí en el formatito también les anoté. Novena, novena. ¿Cuál sería su novena? Igual contamos hacia atrás. 3, 2, 1. Aquí está su novena. Vamos buscando. C, C, A, ¿qué más? Su novena es C, A. Ahí está. Este formato ya no lo ocuparíamos. El número 4. Ahora buscamos el formatito. ¿Dónde están los señores de la noche? Debe de estar por acá. Aquí está, hermanito. Del número 4 dijimos, miren. Centeo. ¿Qué quiere decir centeo del señor de la noche? Es el principio generador del sustento. Generador del sustento. Aquí no lo marca como nada más como el generador del sustento. En este caso, la hermanita le da el poder, le da la cualidad de que ella, como mujer, y cualquiera que tenga sorteo, perdón, centeo, tiene la facilidad de encontrar el sustento físico, el sustento de encontrar, de recibir y de dar, el sustento intelectual, el sustento emocional, el sustento espiritual, el sustento laboral, ¿no? Y en todo, el sustento en la medicina. Nosotros somos medicina. Al momento de dar la palabra, somos medicina. Al momento de que nosotros damos, ahora sí, válgame la redundancia, dar medicina con las manos, dar masaje, pero para ello también nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que llevar a la práctica esos conocimientos, ¿no? Centeo es el sustento.
¿sí? Se dice que los que tienen acenteos tienen mucho sustento porque trabajan para ese sustento. ¿Y quién es su regente de centeo? Es Tócat. Aquí está, miren, también vamos a buscar el número 4. Tócat, que es su regente, o su nahualito, en este caso es Tócat. Este Tócat, ¿cómo hace una araña Sebastián, para... Ajá, tengo una duda. Para, sí. para sacar ahorita el que nos está diciendo, tengo que buscar el de los 9 señores de la noche. Ujú. Busco igual, es Coscacuautli, con su veintena que es De Tepehuihui, Peilwi, y lo ahí me voy vincula. al número 1, que serían con los 4 números. De ahí saca el Nahui, que es el de centeo, de ahí saca ese número. Ujú. Sí, Ok, hermanita, de ahí y sacamos ese abajo es número. lo mismo, con el número 4 me voy en el acompañante. Sí, Ok, hermanita. Sí, así es. Ajá. gracias. Es la misma dinámica, lo vinculamos así. Y donde se unan la columna de la veintena, la fila del tonal, el numerito, ese numerito hay que tenerlo presente al momento de buscarlo aquí, ¿no? Buscamos, este es el señor de la noche, Nahui, que es Enteor. Y acá abajito dice acompañantes o regentes, que es el Tócat. Ujú. Bien, hermanita. Entonces, esta araña, ¿qué es lo que hace? Empieza a tejer su telaraña, ¿no? ¿Para qué sirve esa telaraña? Para atrapar su alimento, ¿no? Ahí se atrapan algunos insectos, de eso se alimentan. Lo mismo le da ese poder la hermanita o las personas que tienen acenteo. Empezamos a tejer nuestras telarañas, ¿no? ¿Cómo? Pues empezamos a tejer nuestras redes de amistades, nuestras redes de trabajo. Esto se maneja mucho en las empresas, por lo que yo he visto, ¿no? Lo mismo yo hice con ustedes. Para que yo tenga mi sustento alimenticio, ¿qué hice? Pues invitarlos, no tejer esas redes. Pues no nos conocíamos ustedes. ¿Qué es y dónde nos encontramos? A través de estas redes, de redes sociales, ¿no? Tejí una amistad con un hermanito de aquí de la región. Me dice, oye, hay una maestra que está en Santa Ana, California, se llama Montserrat. Quiere que tú presentes tu poemario con ella. Claro que sí. Tejí una red. La hermanita dice, te voy a presentar al hermanito Miguel Ángel. Él da charlas de cultura e historia en una plataforma de Zoom. Perfecto. Tejimos otra red. En esas charlas con el maestro Miguel, presenté yo algunos temas que yo trabajo. Y empezamos a tejer redes. Algunos hermanitos que están, por ejemplo, el hermanito Víctor, que está en Alemania, el hermanito Pedro, que está en Nueva York, y todos los demás hermanitos, nos conocimos a través de estas redes. ¿Y qué estoy haciendo yo? Tejiendo redes. Y a través de estas redes, a mí me da mi sustento y el sustento de los abuelitos, porque esa es mi misión, de tejer redes y traer el sustento, ¿no? A lo mejor ustedes ya me depositaron de la mensualidad, pues de ese de mensualidad, un poquito para mí, un poquito para los abuelitos y un poquito para pagar el internet. Y ahí estoy generando, ¿qué? Mi sustento. Pero tampoco, también no es tan solo el sustento monetario, es el sustento amistoso de hermandad, es el sustento también de la, del conocimiento, de la sabiduría, del entendimiento que debemos de trabajar en equipo. Que lo que yo les digo, hace ratito les comentaba, si yo les hablo, vamos a trabajar en esa armonía, en comunidad. Yo les digo, hay que trabajar en comunidad. Y yo les digo, voy a publicar este libro. Es mi libro, solamente es mío, de nadie más. Yo solito lo hice. No estoy siendo congruente con lo que yo digo. ¿Por qué? Porque tú dices que trabajas en comunidad y haces todo lo contrario. Eres individualista, eres egoísta, eres prepotente. Entonces, no estás trabajando con esa energía.
Y la energía Maestro, que empodera a la hermanita es eso del tocar. ¿Sí, hermanito Pedro? sí es maravilloso lo que usted hace, maestro, porque imagínese que primero Dios para el próximo noviembre, los hermanos caribeños que le van a hacer la feria del libro en su nombre, de usted y de una boliviana, por hablar las lenguas ancestrales. Eso es maravilloso y profundo, maestro. ¿La Socamati en unir sin Pedro? Es esa parte que yo les decía, vamos a tejer redes. Las redes son para el sustento, pero no tan solo de lo económico, hermanito. El sustento es lo emocional, porque se siente bonito tener un hermano en diferentes lugares y que te digan, pues, te estimo, te quiero, ¿no? De que te digan, pues sí, estás influyendo en mi diario existir. Pues que güey, y eso llena ese espacio, ese hueco, que no es tan fácil llenarlo, que es la satisfacción de decir, estoy cumpliendo con mi misión, ¿no? Es esa parte que necesitamos nosotros y la hermanita tiene muy empoderada esta cualidad del sustento del tócate, que es su señor, su regente del su señor de la noche. Muy bien, entonces vamos ahora con las novenas. Aquí está, miren. ¿Se acuerdan cuál es su novena? Dijimos Seacat. Aquí está. Cali, aquí está, miren, Seacat. Su regente, su novena es Seacat y su regente de la novena es Tezcatlipoca. Tezcatlipoca. Ahorita vamos con el señor del día. Tezcatlipoca, ¿no? Carrizo. Justamente la hermanita tiene el poder de trabajar con el carrizo. ¿El carrizo cómo es? Siempre está juntos. Los carrizos crecen hacia arriba. Los carrizos no dicen, tú vete para allá, tú eres un carrizo chuequito, no eres ni, tú eres un carricito muy flaquito, tú eres un carrizo muy gordo. No dicen eso los carricitos. Los carricitos nos enseñan justamente de vivir en comunidad, juntos. Pero no tan solo es vivir juntos. No, ellos sus ramas no tapan el espacio, ellos crecen hacia arriba. Y a su lado crecen otros. Y es lo que nos enseña el carrizo. Nos enseña, debemos de ser rectos, ¿no? Nos enseña de no ser tan flexibles ni tan rígidos en armonía. El carrizo nos enseña a proteger la tierra donde estamos nosotros, que sería nuestro hogar, nuestra familia. El carrizo nos enseña a que nosotros seamos sustento. ¿Cómo? ¿A través de qué? En el carrizo sacamos canastos, flautas, flechas, bastones. En el carrizo podemos sacar para nuestro momoshli. El carrizo podemos sacar para poner pared de la casa, para protegernos del viento y de los animalitos, ¿verdad? El carrizo nos enseña a que nosotros seamos medicina, a que nosotros seamos compartidos, porque los carricitos en tiempo de lluvias, en sus partes huecas, acumulan agua, 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 agua. En tiempo de secas que les hace falta agua, de ahí van consumiendo su agua. Pero ojo, si ven que el otro carricito, porque sí se comunica, con el otro carricito le hace falta agua, le da agua. Fíjense qué enseñanza nos dan los carricitos. Y es lo que tiene la hermanita. El carrizo es sustento. Ahora, dice Tezcatlipoca Ixquimili. El Tezcatlipoca Ixquimili es ese que no ve con los ojos. Ixquimili de Ixtli Carrizo no ve con los ojos. No ve con los ojos que tenemos en el rostro. Ve con los ojos que del corazón, del espíritu, de la mente, ¿no? Ve con los ojos que podamos comunicarnos con todos nuestros órganos, inclusive con telepatía,
¿no? Con vibraciones. Es importante eso, ¿sí? Bien, hermanitos. Entonces, ahora vemos su señor del día. Aquí está. ¿Se acuerdan cuál es su numeral de ella? Atlactlihuanse, Metlactlihuanse, Matlactlihuanse, Tlazocamate, Nocnitzin. Tlazocamate, miren. Justo lo que les decía yo hace ratito. No me permite marcar nada más. Bueno, aquí está, miren. A ver, no, aún así. Su señor del día es Mictlantecutli. ¿Se acuerdan que el día viernes tocamos esta energía? Mictlantecutli. Mictlantecutli la empodera a la hermanita que pueda. Su señor del día, Mictlantecutli, la empodera la ciclicidad, de que entiende de que la vida se hizo para disfrutar, pero también sin olvidar el viento se simboliza como la vida. Por eso es Yeyeka Quetzalcóatl. ¿Por qué? Porque Yeyeka Quetzalcóatl, porque el aire que te da vida. Y al momento de estar vivo, disfruta la vida. No estés pensando en que cómo voy a matar a tal persona. Mira, me miró mal. ¿Cómo voy a hacer para eliminar? No. Yeyecas nos dice, yo te estoy dando la vida gratis. No te estoy cobrando nada. Y entonces, pero como nuestra mente es muy perceptiva, es muy rápida, nosotros nos podemos vestir con nuestro plumaje hermoso, pero también Alot nos enseña justamente a vivir en comunidad, a imitar a los demás. Si yo quisiera imitar a alguien, hermanitos, si yo quisiera imitar a alguien quien admiro mucho, ¿verdad? Es a Tlacaelel. Hay un libro que se llama así, Tlacaelel. Es ese personaje que tenía una visión muy importante, que claro, está en forma dual. En Tenochtitlan. ¿Y quién más admiraría yo por su forma de pensar y hacer las cosas? ¿No? Hay un guerrero que yo lo admiro por muchas cosas, por lo poco que se tiene escrito y tiene la esencia de los abuelos, ¿no? Que precisamente es Tlahuicoli, que no es tan mexica, me parece que es es tlaxcalteca, Tlahuicoli, un gran guerrero que se defendió y que jamás, lo que admiro más de él, jamás quebrantó su lealtad a su raza, porque los mexicas le ofrecían, mira, te damos a ser general de nuestras filas de guerreros. Dijo, no, yo no, yo sé quién soy. Vengo de un linaje de tlaxcaltecas. Algunos dicen que era guerrero otomí, no lo sé, pero lo que me gusta de lo que se han escrito de él es que era un guerrero inquebrantable, leal a sus principios, ¿no? Y es lo que nos hace falta en México. En los libros de texto, sería hermoso que apareciera ahí Tlahuicoli, un texto descrito Tlacaele, Cuauhtémoc, esas temáticas que nos enorgullezcan como mexicanos, pero no, vienen de los romanos. Claro que también es bueno aprender de ellos, pero ¿qué hay con lo nuestro? ¿No? Bueno, hermanitos, es el del Alot, de vivir en armonía, en comunidad. Xochipilli, su regente también tiene a Xochipilli. La hermanita tiene la cualidad de poder trabajar con la medicina,
¿verdad? Con las plantitas de poder que decíamos la clase pasada, con precisamente con la música. Con la música podemos sanar, con la danza nos sanamos. Les decía yo, la danza no es espectáculo, hermanitos. La danza es vibrar, es vivir, es conectarte, es desintoxicarte porque sudas, pero disfrutas este movimiento porque estás con Yeyekat, con Mikisli, estás en ese disfrute. La música es sanadora, ¿sí? Qué bueno, ahorita la música que tenemos, el reggaetón y todo eso. Los corridos tumbados dicen que hablan solo de violencia, pero claro que también hay música tan hermosa, ¿no? Entonces, de las artes, ella tiene mucha conexión con las artes. Muy bien, con estos formatos terminaríamos. Nos faltaría encontrarle su tonal. Permíteme. Vamos a buscar en el otro formato, encontrarle su tonal y su rumbo cósmico. Permíteme, debe de estar aquí. Falta el Actualizar. Imantli, ¿no te más tiene? Imantli y Nautel. Cierto, hermanita. Tiene toda la razón. Porque del tonal nos pasamos a... Híjole. Permíteme. Ahorita les comparto el formato ahorita. Le ponemos el imatli. La socamate no gnitsi. Gracias, hermanita. Ya ven que les digo. Malo enamorarse. No es cierto. Es que me fui y me fui derechito. Muy bien, decimos es sueño Tecpas, ¿verdad? Que es Chihuitl, Cali, aquí arribita esa Tecpas, muy bien. Decimos que los años Tecpas inician a las 6:46, 45 de la tarde. Y ella nació, sí, hermanito Alexander, lo escuchamos. Un abrazo, Luis, después en nombre del Espíritu Mayor del agua, la Bueno, tierra, el aire, el fuego y la fuerza que mueve en lo todo. que se anima el hermanito. Posiblemente ¿Me tenga. escuchan? ¿Me escuchan? Creo que no. Se escucha medio entrecortado, hermanito, pero adelante. Sí, Eh, sí, yo, yo me he percatado que se escucha como que hay cortadito, una... hermanito. Ah, ok, de un momentico. Y ahora se escucha mal, ¿cierto? Parece que no es buena opción ahorita de pronto por la lluvia. Sí, sí, Dejaré hermanito, como que se corta. Sí, sí, esperaré, no se preocupe. Gracias, hermanito. Bienvenido a la clase. Bien, decimos que, bueno, ella nació a las 12, ¿qué? Si decimos que fue a ver, Tecpat, debe de haber otro Tecpat por acá. Aquí está, es este, a las 18:45. Bien, Además, Janet, perdón, entonces era Toshli, decimos a perdón. las 0:05. No, Toshli es Sutlalpili. Chequen en sus formatitos, si lo registraron. El Tlalpili es Toshli y su Shiwit es 7 Tecpat, Chicome Tecpat. Sacamati. Muy bien. Entonces dijimos que ella nació a las 0:05. Vamos a buscarlos. Aquí está, miren. De las 23:52 a las 0:09, ella, pues nuevamente es Tecpat, hermanito. Tecpat en su año y Tecpat en su nauta. Entonces tiene bien empoderado la hermanita esa cualidad del poder, el encontrar su conocimiento. Siempre está en busca de ese conocimiento. Se va alumbrando. Pero lo otro, hermano, tiene la posibilidad de cortar con relaciones, con hermandades, con círculos, con todo lo que ella quiera. Cortar con eso que no le Demasiado. permite volar. Sí, Ah. hermanito. Ese es su imantili, es la hora de nacimiento. Son los minutos. Es el nautet. Nautli, ok, gracias. Nautet, naui de naui. Cuarto de hora. Se dividen en cuartos de hora. Ajá. Se haga de cuenta, este nautet son los minutos. Y mantli es la hora que conforma
en que nació. ¿Sí, hermanita? Bueno, ahora, esa es el cuarto de hora que tiene. La hora en que nació, nuevamente Xochipilli. Se repite 2 veces Xochipilli en su regente del día que acabamos de leerle y en su hora. En la hora en que ella nació, estaba aquí Xochipilli. Dice Xochipilli, ven, te recibo yo. En esta hora naciste y al momento de nacer con Xochipilli, le da esa cualidad de decirle, aquí estoy yo. ¿Y qué regalo le dio Xochipilli? ¿Qué le dio? La creatividad, ¿no? Creatividad, de crear. Ella puede crear lo que ella quiera, pero, le dice Xochipilli, tiene que estar enfocado justamente para el beneficio tuyo y de los demás. Nunca olvidemos que debemos de servir a los demás. Entre más demos, más recibimos. Es la ley universal. No hay de otra. Podemos ser muy egoístas, sí, y esto que yo aprendí del tonal poali solamente es mío. ¿Quieres tu tonal? Sí. Ah, bueno, te cuestan 2,000 pesos tu tonal. Oiga, ¿y no podía yo aprender? No, no. Solo los que escoge el gran espíritu podrán utilizar. Yo lo aprendí porque el gran espíritu lo dijo así, mi linaje así lo viene marcando solo yo. Eso no es el camino, hermano. De que hay de ese tipo, hay gente de ese tipo. Yo lo he conocido mucho en la danza. Yo no soy danzante, pero me gusta andar ahí de metiche a veces, ¿no? He visto que dicen los abuelitos, "Ah, lo que acabaron de danzar no es así. Mi familia viene de linajes ancestrales, híjole, y cuenta todas sus flores, y yo, le digo yo, el efecto yo-yo, y yo, y yo, y yo. Ay, está bien, ya viste que no es así, ¿por qué no le enseñas? No, ellos no son de mi linaje. Yo decido a quién enseñarle de mi linaje. Imagínense que hubiera toda esa gente de esa manera. ¿Qué sería del mundo? Pero vamos a nosotros a trabajar, a ponernos en la balanza, en la contraparte de ellos. Debemos de enseñar también esto, principalmente con los niños, hermanitos. Xochipilli la empodera con la creatividad. Es bueno ser creativo, claro, pero también es bueno compartido. Soy muy creativo, creo nuevas cosas. Qué hermoso, ¿no? Pero si no lo compartes, estás truncando, estás obstaculizando un paso que debemos de dar todos los seres humanos, ¿no? Sí, dice, en Colombia se oculta la hora de nacimiento y es todo un proceso para obtener el nacido vivo. Creo que la intención es para no develar. Es correcto, hermanito Alexander. Cuando nosotros nacemos, alguien nos recibe. Yo me decía a mi mamá cuando nacemos, porque ella se dedicaba como esta parte de la medicina, dice, cuando nacemos, alguien nos recibe. Cuando morimos, alguien nos recibe allá, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque imagínense, me recibe Xochipilli. Dice, pues aquí está, mira, tus cualidades de la música, del arte, de literatura y todo. Eres un gran poderoso. Pero el sistema ese no quiere que sepamos nosotros, porque nos quiere mantener cegados, nos quiere mantener en la oscuridad. Y eso entendamos, hermanitos, que el fin de este conocimiento
es para el despertar de conciencias, para el despertar de corazones, para el despertar del gran poder que tenemos cada uno de nosotros. Sí, hermanita Norma. Tlazocamati, Temastiani. Estaba yo pensando ahorita que decía esto de la hora, la importancia en la famosa hora de verano, porque se alteró una hora y entonces tenemos que ser muy cuidadosos al considerar la hora de nacimiento de los que estuvieron en ese, por lo menos aquí en México, en ese periodo, que fue del 96 hasta el 2022, pero estamos viendo que son 26 años. O sea, los que nacieron en ese lapso les tenemos que quitar una hora, ¿no? Es correcto, hermanita. Y es esa parte tan delicada. Parece algo sin importancia, pero esa es la intención. Esa es la intención. ¿Qué hora horario de verano? Ahora horario de invierno. No que para ahorrar energía. Caramba, pues si yo siempre estoy acostumbrado a levantarme a las 4 de la mañana, me vale un cacahuate que si es verano de invierno, pues yo tengo que levantarme. Mi reloj biológico me dice, ya levántate, ¿no? Entonces, es esa parte. ¿Y saben quién lo impone? Pues el gobierno. ¿Y el gobierno? ¿Él lo piensa? No, lo piensan los otros, los meros meros, ¿verdad? Y es lo que usted dice, es interesante e importante lo que usted nos comenta. Debemos de tener cuidado para los que nacen, ahora sí que en ese horario, ¿no? Porque se imaginan, y más en esos años más bien, ¿no? En esos años y con ese horario de verano, que de invierno, que en donde nosotros pues, nos están impidiendo muchísimas, nos están ocultando muchas cosas. Nos han Mi abuela ocultado. le llamaba la hora de los pajaritos. Decía, es la hora de los pajaritos, ¿no? Sí, sí es interesante eso, porque hay unos abuelitos cuando pusieron esa hora, ellos le llamaban la hora del diablo. Dice, esa es la hora del diablo. Digo, ¿pero por qué? Pero porque dice, porque ese es el pensamiento de esos, perdón por la palabra, por esos carajos que de por sí se dedican a distorsionar todo esto, a perdernos. Y ahorita nos están perdiendo con algo, a desarrollar nuestra cognición. ¿Por qué? Porque ahora en la gran mayoría de estos teléfonos, más los recientes, los que nos encanta, ahora ya salió el iPhone 16 y no sé qué tanto. Yo un teléfono me tarda 4 hasta 5 años. Ya cambia tu teléfono, ya no sirve. Sí sirve todavía, ¿no? Entonces, la ¿cómo? IA, sí, inteligencia artificial, la IA, ahora ya no te permite pensar. ¿Qué quieres saber? Ponle, te lo empieza a describir. Y tu mente ya no está desarrollando la habilidad de leer, de hacer resumen. Inclusive hay una IA, una inteligencia artificial que le dices, quiero esta temática. Hazme un resumen, hazme un tesis de eso. Imagínense. Y yo lo supe por esto, yo no lo sabía, lo supe por mi hija. Dice, Api, búscate una aplicación, le das la temática. Y digo, y no vayas a decir que le voy a dar la temática y me hace mi planeación para trabajar. No se crea que va a haber. ¿No? No, o sea, dices, por un momento, dices, decimos en nuestro letargo de aprendizaje, pues me facilita la vida, ya me lo hizo, nomás lo leo, hago eso. Pero ¿qué me está haciendo? Me está haciendo un inútil y este va para más. Pero bueno, hasta ahí lo dejamos. Vamos a buscar su rumbo cósmico de todo su tonalama. El número 11, ella es Tecpat, Matlacliwan, Tlahuiztlampa. ¿Tenemos a Tecpatl aquí? No. ¿Tenemos a Tecpatl aquí en Mictlampa? No. Tenemos a Tecpatl en Cihuatlán, 11. Es Coscacautli, ¿no, Temastiani? Ay, perdón, sí, cierto, cierto.
Tecpatle Suaño. Gracias por decírmelo. Cosca Cuautli, vamos a buscar. Águila no está aquí. Cosca Cuautli. Aquí está, miren. Cosca Cuautli. Ella es de Mictlampa. Aquí está Cosca Cuautli. Vamos a aumentarle. Tazocamate Nognetzi. Vamos a ver. Muy bien. 11. Aquí está, miren. Aquí está la energía de la hermanita. Cosca Cuautli. La energía que nos presenta en la parte superior, podremos observar a un personaje que está sentadito en un caballete hecho de puros huesos. Está sentadito en eso y está atado de manos hacia atrás. ¿No? Hacia atrás. Esto, ¿qué es lo que nos señala? Tiene su copetito de joven. Está de su boca, está expulsando un líquido, ¿verdad? Y además de este líquido, sale esa parte de la medicina, la lengüetita de Malinali y de fuego. Nos indica justamente dejar morir, expulsar, lo que les decía ayer, ¿no? Con el chile seco. Vamos a purificarnos en nuestro popochcómetro, en nuestro tlemait. Pongamos chilito con flor de pericón, tapémonos con una cobija y vamos a vomitar. Vamos a expulsar lo que no nos sirve a nosotros, hermanito. Vamos a expulsarlo. Pero esto es metafórico. Dice, morir para nacer. Y este personaje está de color rojo, bien empoderado, con esa fuerza de voluntad. Dice, hazlo, expulsa todo lo que no te sirve. No nos habla tan solo de vomitar, sino que nos habla de esa metáfora de sacar todo eso que a nosotros no nos sirve, como qué, como la desidia. Ah, sí, lo hago mañana sí, hoy no me siento empoderado, mañana sí, y mañana, el hombre del mañana, la mujer del mañana, no, no sirve eso. Habla precisamente de expulsar todo eso. Las emociones negativas, le decía yo del ejemplo que decía mi primo, Sol, Padre Sol, mata toda esta humanidad, ¿no? Inservible que solo están haciendo daño a la humanidad. Digo, ¿y tú qué? ¿No? Esa es esa parte, nos dice que eliminemos, que expulsemos lo que de nuestra parte interna. Y debemos de aferrarnos, de dejarnos cambiar lo que yo les decía, Shimoyek Machti. Enséñate a ti mismo, acepta que vas a aprender, acepta este ciclo que estás cerrando, porque tiene como señor del día Mictlán Tecutli, ¿no? Y está Mictlán Tecutli aquí, sí, miren, aquí está presente la muerte, de expulsar, de sacarlo. Y en la parte de arriba tiene un hacha, un matepostli, un hacha que es de color amarillo. Recuerden, el amarillo es la parte interna. El hacha representa ¿qué? La justicia. Dice en esta imagen, en un poquito en resumen, tú, nosotros, tenemos la facultad, la posibilidad de cambiarnos de manera interna, dejar morir eso que nos contamina de manera interna y externa. Aferrémonos al cambio. No nos resistamos. Este personaje no se está resistiendo. Es adelante. Tengo que sufrir este proceso teniendo presente con la justicia que creo yo. Para mí es justo ser egoísta. Para mí no, hermano. Porque a mí no me gustaría que me dijera alguien, no te voy a compartir nada. No. Yo sí me sentiría mal. Por eso, entonces, para mí eso es justo. Lo voy a compartir también. Tengo que
obrar con lo que yo predico, ¿no? ¿Y por qué tiene esta cruz de los 4 rumbos? Sé justo con el conocimiento de los 4 rumbos de la sabiduría. Tlahuiztlampa, el conocimiento intelectual, la luz. Mictlampa, la reflexión, la renovación. Cihuatlampa, la percepción, la parte intuitiva, que no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Huiztlampa, la parte de la disciplina, la de fluir, la de ser transparentes. Esos son los 4 rumbos. Dice, sé justo con lo que te enseñan los 4 rumbos. Y si crees que no te sirven, sácalos, déjalos morir. Vaya, móntate en tu caballete de la muerte. Deja que muera ese ser indeseable para ti, ¿verdad? No te idolatres, yo soy el que lo sabe. No, deja que esa persona que se idolatra, que se afana, que es el mejor, que muera, que llegue ese personaje humilde, compartido, pero que ponga límites también, porque pues también es esa parte, ¿no? Fíjense, este personaje da mucho de qué hablar, ¿no? Vean ustedes, está en una forma reverencial, en una forma de respeto. ¿Y qué hace? Se pone la soga y tiene en las manos la soga. En el pensamiento tiene este representa el círculo, nuestra energía interna, nuestro Tezcatlipoca, nuestro espejo. Y este rojito es el corazón, nuestra energía interna, y ahí está el corazón trabajando. El cordoncito es el color blanco y amarillo, habla de la energía interna, la pureza de nuestra energía interna, esta basecita de interna que sí de nuestra casa, de la casa espiritual, y lengüetita justamente es la medicina, también el fuego. Entonces, ¿qué nos dice? Humildemente, con mucho respeto, ¿verdad? Pídele a este cuerpo a través de una ceremonia. Recuerden que miren, esta bolita de caucho como negrito, perdón, lo tienen todos los señores de la noche. ¿Por qué lo tienen? Porque justamente es trabajar tu parte interna, tu parte nahuálica, tu parte espiritual, ¿sí? Entonces este personaje nos está diciendo, ¿sí? Analiza. Es necesario, a través de esta ceremonia de introspección, de conocerme internamente, cuáles son mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, déjalos que mueran. Pero va a depender de tú, si lo quieres hacer. Por eso es que lo pone en las manos, ¿no? Dice, depende de ti, de nadie más, ¿sí? El maestro ya en las clases le puede decir, hagamos esto, hagamos... Está loco. Es lo que nos está diciendo aquí este personaje. Y está, miren, señalando muy bien el oído. Está empoderando el oído de color amarillo, un tocadito que tiene acá. Dice, escucha lo que te dicen, pero también escucha tu energía interna. Deja morir en esta ceremonia. ¿Cómo qué ceremonia? Lo que les decía, ¿no? Con el chile seco, con el ayuno, con todo eso. Que nos ayude a reencontrarnos al el trabajo interno de cada uno de nosotros. Porque si no lo hacemos, hermanitos, en serio, seguiremos en este mismo sendero y seguiremos con los ojos cerrados, ¿sí? Es necesario el despertar de conciencias. Es necesario el despertar, el del ser rebelde, pero rebelde no nomás sin causas, con causa. ¿Por qué? Y justificar el por qué no quiero aceptar tu sistema de creencias, tu religión, el gran negocio de la religión. En fin, la hermanita tiene la posibilidad de desecharlo
todo lo que tiene en su energía interna al momento de nacer en esta energía, la cualidad de trabajar, ¿sí? Además de que hacer ese autoanálisis, ese auto introspección para salir adelante, para ser ella misma, mostrarse tal cual, con todas sus potencialidades y que lo tiene muy presente, ¿sí? Bueno, hermanitos, pues ese sería su tonal y yo sé que puede haber más dudas al momento. Ahorita dirán, no, pues sí, todo muy bien, les repito, pero cuando, yo los digo por experiencia, cuando empiezo a hacer el tonal, híjole, ¿y este dónde lo saco? ¿Dónde, cómo le hago? Bueno, si en algo les soy útil en ese aspecto de aclararles, con mucho gusto. A veces ando corriendo de aquí para allá, de allá para acá, y sí se me dificulta, pero no me quejo, lo disfruto y me gusta hacer esto, ¿no? Hermanitos, muchísimas gracias, hermanita Celina, muchísimas gracias por compartirnos su fecha de nacimiento. Y bueno, esto es lo que queríamos compartirles el día de hoy. Disfrutemos este hermoso día, domingo familiar. Vivamos hoy, mañana no sabemos, pero con un propósito. Hermanitos, Tlazohcamati. No sé si quisieran compartir algo, y si no, de mi parte sería todo, hermanito. Maestro, Hermanito Pedro, lo escuchamos. le quisiera preguntar a la estimada hermanita Celina, Celina, hermanito, Celina. si eso no es lo que usted le leyó. Porque yo cuando usted me leyó, que soy el 3 venado, eso soy, maestro. Y ahora soy consciente de lo que tengo que ser y quién soy. Gracias a usted, maestro. Gracias, hermanito. No, pues en realidad es exactamente lo que soy. Absolutamente el maestro en efecto es un sabio, como hace rato lo dijeron. Pues nada, estoy sumamente agradecida, sumamente contenta. Obviamente sé, porque sí he hecho mucha reflexión sobre mí misma, que hay aspectos que cultivar, porque pues siempre es así, o sea, nunca vamos a alcanzar la perfección, según yo. Corríjame por favor si estoy equivocada, pero creo que el ser humano es un trabajo en evolución, es un trabajo constante. Entonces me resuena todo el trabajo que tengo que hacer, que en ese camino estoy además desde hace tiempo. Me resuenan las cualidades, me resuena el trabajo, me resuena todo. Entonces estoy muy agradecida y muy contenta de estar tejiendo estas telarañitas, estas redes. Ese es un trabajo, por ejemplo, que tengo en proceso. Es algo que me cuesta trabajo, por ejemplo, pero qué mejor que saber que es algo que puedo hacer, o sea, que está en mí y que si lo intento con más ganas, pues muy probablemente salga bien. Entonces creo que esa es la utilidad de todo esto y pues no me canso de agradecerles a todos, al maestro, a ustedes que me hayan dado la oportunidad, que me den la oportunidad de compartir tiempo y espacio. Gracias. Tlazohcamati, Naunitzin. Sí, hermanitos, a lo mejor el ser humano no vamos a alcanzar la perfección. Lo que sí podemos alcanzar es la armonía y la paz con nosotros mismos. Es decir, hice lo que tenía que hacer. Para mí esto es lo justo, ¿no? Lo que les decía ahí en la imagen mántica, ¿no? Ese es lo justo. Si para mí es lo justo apoyar, si para mí lo justo es ser egoísta y también hay, no, no, se acepta. Ahora, este tonal, no hagan de cuenta que la lectura de nuestro tonal o el armar nuestro tonal es el principio, es la base de nuestra espiritualidad. Como bien lo dice la hermanita, ahora sé que yo tengo esa energía. El día que yo me sienta desesperada, voy a decir, tranquila, tranquila, ya, mira, o sea, ya, tú sabes quién eres. Porque nos han preguntado, yo en la escuela me decían, oye, ¿y qué quiere decir tu nombre, Pragedis? Pues donde yo sé que es algo que cambiaron de algo de praxis, del principio, del cambio.
¿ah? Pero cuando me dice, tú eres Ocelo, empecé a investigar qué es Ocelo. Esa es mi energía y dije, de aquí soy. Y empiezas a autoconocerte. Nunca nos vamos a terminar de conocer. Pero para mí, la base es que yo pueda ser una persona que yo quiero ser y vivir en paz y en armonía. Es lo máximo. Es más que una felicidad. Es llenar ese vacío existencial que a veces andamos buscando con el alcohol, con las drogas, con otros vicios. Es algo que ese espacio que a veces lo llenamos con el servicio. ¿Sí, hermanitos? Bueno, pues muchísimas gracias, hermanita, hermanitos. Temuitasque, Amanin Tlayuwa. Hoy nos vemos en la tarde-noche para platicar de una temática que para mí yo sé que les va a interesar, pero no les digo, queda en la incógnita. Abrazo Kamati, mi maestro. Un Temuitasque, abrazo. Nagniva. Abrazo Kamati a Temuitasque, todos. Les Sakamati, Nagnitsin. Abrazo, Kamati.